Hola amigos, bienvenidos a One Vision. Bien, el día de hoy vamos a terminar con el tema de porcentaje y repasando hasta el momento vimos cómo el porcentaje se convierte en una herramienta simple para poder medir tus ahorros, cómo el porcentaje se convierte en una herramienta conceptual para poder proponer estrategias de venta y hoy vamos a ver cómo el porcentaje se convierte también en una herramienta que tiene la capacidad de resolver problemáticas geométricas. Pero antes de ver el enunciado, vamos a entrar en calor con un ejemplo típico de porcentaje en el cual vemos cómo esta herramienta se convierte en realidad en un gran traductor de datos. Y el ejemplo es el siguiente, nos dice: el porcentaje de grasa corporal en el cuerpo humano puede variar según el sexo, la edad y el estilo de vida, pero en promedio en hombres se considera óptimo cuando llega entre un 8,1 y un 15,9% del peso corporal, entre un 16 y un 20,9% se considera ligero, entre 21 y 24,9% se considera sobrepeso y si es igual o mayor que 25% se considera obeso. Bien, imaginemos que un hombre de peso promedio, más o menos unos 70 kilogramos de peso total, va al médico y le indican que tiene un ligero sobrepeso. Suponiendo que la persona entonces pesa 70 kilos, la pregunta que se hace esta persona es la siguiente: ¿cuántos kilos de grasa representan realmente esos 16 o 20% de grasa corporal que me indicaron los estudios? ¿Y cómo puede hacer esta persona para poder descubrir eso? Con las fórmulas de porcentaje que aprendimos hasta el momento. Sabemos que el porcentaje de grasa es proporcional a los X kilos de grasa que estamos queriendo encontrar en este problema, dividido los 70 kilos que pesa en total el cuerpo, multiplicado siempre por 100. Este dato lo tenemos, me indicaron que pueden ser entre un 16 y un 20,9, donde el 16% es el mínimo y 20,9 es el máximo. Suponiendo que en los estudios le indicaron que él tiene un 20% de grasa corporal en el cuerpo, esto sería un dato. Por lo tanto nos queda 20% igual a X sobre 70 kilogramos por 100. Notemos que esto es una ecuación con una incógnita. Entonces esto como en el colegio, despejamos la X. Por lo tanto, X es igual a 20% por los 70 kilogramos dividido 100. Acá notemos que se simplifica este 0 con este 0, este 0 con este 0. Y por lo tanto lo que sobrevive es 2 por 7. 2 por 7 kilos nos da en total 14 kilogramos. Y esto que está acá, para un hombre promedio que pesa 70 kilogramos, teniendo un ligero sobrepeso, la cantidad de kilogramos de grasa que representan ese 20% es 14 kilos. Así que cumplimos el capricho de esta persona que quería investigar cuántos kilogramos de grasa representan ese 20% de grasa corporal. Nuevamente, este es otro ejemplo en el cual utilizamos porcentajes para poder traducir datos y por lo tanto tener más noción sobre la cantidad que está representando ese porcentaje. Ahora sí, empecemos con el ejercicio de hoy. Bueno, el problema es el siguiente y nos dice: modelizar matemáticamente y resolver los siguientes problemas. Inciso A. Un depósito de base cuadrada está lleno de cereal. El lado de la base mide 5 metros y la altura es de 8 quintos del lado de la base. Un día se retira un 15% del grano y a la semana siguiente se retira otro 10% del grano que quedó restante. La primera pregunta es: ¿cuántos metros cúbicos de grano quedaron? Y la segunda pregunta es: ¿qué porcentaje del depósito quedó vacío? Perfecto, primero vamos a anotar los datos. El inciso A nos preguntaba ¿cuántos metros cúbicos de grano quedaron? Y el inciso B, ¿qué porcentaje del depósito quedó vacío? Bien, como este es un problema geométrico, lo mejor, lo más inteligente sería primero dibujar y después empezar a cuantificar todas las fórmulas. De este lado vamos a graficar y nos quedaría depósito de base cuadrada, que esa base la llamamos X, y más o menos en 3 dimensiones podríamos graficar esta misma base cuadrada pero con altura. Nos quedaría más o menos así. La área en 2 dimensiones y todo esto que está acá estaría representando nuestro volumen. Y esto de acá es una representación geométrica de nuestra situación. Por un lado tenemos un depósito de base cuadrada, así que eso nos permite modular justamente cómo va a ser la fórmula del área. Por lo tanto, ya sabemos cómo va a ser la representación del volumen de este depósito de cereal, el cual va a depender del área de esa base cuadrada y de la altura que tenga el depósito. Sea X igual a la longitud de la base del depósito. Esta es información que provee el enunciado y nos dice que el depósito tiene una base cuadrada de 5 metros de longitud. Por lo tanto, X mide 5 metros.
Después el enunciado nos dice que hay una relación entre la altura del depósito y la base, o sea, entre esto que está acá, que es X, que ya sabemos que es 5 metros, y esto que está acá, que es H, que es la altura del depósito. Nos dicen que la altura tiene una relación de 8 quintos con respecto a la base, que es X. Por lo tanto, sabemos que la altura H es 8 quintos del lado de la base, que es X, por lo cual H, que es la altura del depósito, va a ser 8 quintos por 5 metros. Se cancela el 5 con el 5 y nos da como resultado 8 metros de altura. Y por lo tanto nuestro depósito tiene 8 metros de altura con respecto a la base. Va a ser proporcional al área que tiene el depósito por la altura H que tiene el mismo, por una relación geométrica que habíamos discutido antes. El área de un cuadrado es su lado al cuadrado. Y no nos queda más que agarrar el 5 metros que representa esa longitud de base, elevarla al cuadrado y multiplicarla por 8 metros. 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5, así que de este lado ponemos 25 metros cuadrados y multiplicamos por 8 metros. 25 por 8, por propiedad distributiva, es lo mismo que 20 más 5 por 8. Haciendo la distributiva nos queda 20 por 8, 160, 5 por 8, 40. 160 más 40 es 200. Por lo tanto, esta cuenta nos da 200 metros cúbicos. Y esto que está acá no es más ni menos que el volumen inicial del cual parte el ejercicio. Porque el enunciado nos decía que el depósito estaba lleno de cereal. Así que este es un dato indispensable para poder resolver el ejercicio. Y ahora nos permite aplicar la primera ecuación. Esto vamos a ponerle ecuación 1. Por las fórmulas de porcentaje que habíamos visto antes, el volumen sub 0 del primer retiro es proporcional al volumen inicial menos el 15% del volumen inicial. Va a ser el volumen inicial menos el 15% del grano total. De acá sacamos factor común y nos queda 1 menos 15 sobre 100. Porque recordemos que el 15% se representa como 15 sobre 100. Ahora, el próximo retiro no se hace sobre la cantidad inicial, sino que se hace sobre la cantidad de volumen B sub 0 que nos quedó después de hacer el retiro. Por lo tanto, podemos escribir que se retira un 10% de grano en B sub 0, no en B inicial. Y como no se retiran más granos, acá podemos decir que este volumen es el volumen final, que va a ser B sub 0 menos el 10% que representa B sub 0. O sea, B sub 0 por 1 menos 10 sobre 100. Pero notemos que anteriormente, en la ecuación 1, habíamos podido escribir a B sub 0 en función del volumen inicial. Por lo tanto, donde dice B sub 0, pongo esto. Y la ecuación 2 nos queda B inicial por 1 menos 15 sobre 100 por el factor que nos quedaba, que era 1 menos 10 sobre 100, ¿o no? Y esto de acá son cuentas que las podemos resolver con calculadora o sin calculadora en el caso de que estemos en algún parcial. Por lo tanto, de la ecuación 2 nos queda que el volumen final de grano después de hacer los dos retiros consecutivos es el volumen inicial por... Recordemos que para poder resolver estos paréntesis lo que hacíamos es al 1 multiplicarlo y dividirlo por 100. Al multiplicar y dividir por lo mismo no se modifica el valor y por lo tanto al tener el mismo denominador se podían restar derechos los numeradores. El primer cociente sería lo mismo que 85 sobre 100, 85 sobre 100. Y nuestro segundo cociente sería 100 menos 10 dividido 100, o sea, 90 sobre 100. Esto lo habíamos visto en anteriores videos. Por lo tanto, ya podemos reemplazar nuestro volumen final, que eran 200 metros cúbicos. Notemos que este 0 se va con este 0, y estos dos ceros se pueden ir con estos dos ceros, porque estamos hablando de la misma ecuación. Por lo tanto, nos quedaría 85 por el 9 que sobrevivió, sobre 10, que es este 10 que está acá abajo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos esa cuenta? Recordando la propiedad distributiva. En un cálculo auxiliar podríamos poner que 85 por 9 es equivalente a 80 más 5 por 9. ¿Sí? Esto que está acá es idéntico a esto que está acá. Por lo tanto, haciendo la distributiva, 80 por 9 es lo mismo que hacer 8 por 9 y después sumarle un 0. 8 por 9 nos da 72, más un 0, 720. Más 5 por 9 nos da 45. Por lo tanto, esta cuenta es lo mismo que 765. Reemplazando acá, al simplificarse el 200 te queda como 2 metros cúbicos. Multiplicado por el valor que era 765 dividido 10. Acá hay varias maneras de hacerlo, pero recordemos que 2 por cualquier número entero es un número par. Por lo tanto, nuevamente de este lado podríamos hacer que 2 por 765 es lo mismo que 2 por 700 más 60 más 5, ¿no? Para verlo más sencillo. Hacemos este con este, este con este y este con este. Y nos queda 1400
2 por 6 es 12, con el 0, 120. 2 por 5 es 10. 1400 más 120, 1520, más el 10, 1530. 1530 dividido 10 es lo mismo que simplificar este con este. Abajo nos queda 1 y arriba nos quedaría 153. Por lo tanto, el resultado que estábamos buscando es 153 metros cúbicos. Y este es el valor del volumen final después de hacer los retiros consecutivos. Bien, todo esto corresponde a la respuesta del inciso A. Pero ¿cómo respondemos el inciso B? El cual nos preguntaba qué porcentaje del depósito quedó vacío. Nuevamente, hay varias maneras de hacerlo, hay una que es más efectiva que otra. Notemos que en el gráfico, una vez que hagamos los retiros, podríamos decir que aproximadamente este que está acá sería nuestro volumen final, ¿o no? Por lo tanto, todo lo que nos queda de sobra, todo esto que está acá, sería nuestro volumen vacío, que es lo que nos pregunta el enunciado. Si agarramos el volumen inicial del depósito y le restamos el volumen final, nos quedaría ese porcentaje de volumen que quedó vacío. Volumen vacío es volumen inicial menos volumen final. Esto es 200 metros cúbicos menos 153 metros cúbicos, que es el dato que habíamos encontrado acá. ¿Cuánto le falta al 153 para llegar a alcanzar al 200? Si le sumo 7 me queda 160 y si al 160 le sumo 40 me queda 200, o sea 47 metros cúbicos. Este es nuestro volumen de depósito que quedó vacío. Recordando la relación de porcentaje que habíamos hablado anteriormente, sabemos que el porcentaje del volumen que quedó vacío es proporcional a justamente ese volumen que habíamos calculado dividido el volumen inicial multiplicado por 100. Y esto nos da 47 metros cúbicos sobre 200 metros cúbicos por 100. Si nos permiten usar calculadora, obviamente que usamos la calculadora. Pero en mi caso, en los cursos de ingreso donde te evalúan la matemática y todas esas cosas, generalmente no nos dejan usar calculadora en los parciales, así que también hay que aprender técnicas para hacerlo a mano. No queda otra. Lo bueno es que acá hay varios ceros que se pueden simplificar, como este con este. Los metros cúbicos se van con metros cúbicos, por lo tanto nos quedaría 47 sobre 2, o sea 47 medios. Notemos que 47 es un número impar y 2 es un número par, por lo tanto la división no va a ser entera. Pero notemos que el 47 se puede pensar como 40 más 7. 40 dividido 2 me da 20 y 7 dividido 2 me da 3,5. 20 más 3,5, 23,5. Por lo tanto el porcentaje de volumen que quedó vacío es 23,5%. Y con esto terminamos el ejercicio de porcentaje que correspondía al día de hoy. Obviamente que la intención que había detrás de esta serie de videos asociados a porcentaje era para que notemos que hay varios campos en los cuales la aplicación del tema de porcentaje es diversa y es útil para poder resolver nuestras problemáticas. Si te gustó el contenido y querés apoyar el canal, podés darle me gusta, suscribirte o compartir el video para poder ayudar al canal a traer más ejercicios como este y además mejorar el contenido. Así que gracias por ver el video, gracias también por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. Chau chau.